Carajo, a la luz. Ya estás muy bien en esa antigua casa Rivas, Lubreria, JazZ, con la 1.7. Estaba feliz. Nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro, cada día habló de historia, porque estamos explicando, pero ni un pajarito me contó, estamos hechos de historia. Y ahora les voy a contar, esta noche les voy a contar algunas de esas historias. Así que primero vamos a empezar de Voy a leer un relato, una poesía, que se llama Poesía. Haciendo mucho tiempo atrás, me puse a pensar que los pasillos no están diseñados por los arquitectos con el único propósito de llegar a destino lo antes posible, ocupando el menor espacio que se disponga, ni que un laberinto debía tener tantas curvas como el cuerpo de una mujer para perderte en él, y que a veces el punto en el que te encuentran no siempre será donde te perdiste. Pensaba, y no dejaba de pensar, que si las historias se escriben a sí mismas, hay alguien que las vive, y que si todo esto tiene un ápice de cordura, ni el pasillo es un atajo para el destino, ni el laberinto una perdición, de tal modo que el principio nos impida perdernos. Pensaba que a cada paso se renace, iba y no dejaba de ir y venir por el pasillo, y no terminaba de admirar el laberinto. Qué egoísta detenerse a pedirle más a la sabiduría que no nos niega lo que de todos modos tiene para darnos, y así nunca llegar a destino de ser, siempre perderse en laberintos desconocidos. Después de todo, qué sé yo, lo, el paraíso se fabrica, no se desea. Todo lo deseable que es este infierno lo convierte en algo tan efímero y que deja vicio. Si se comienza por el final, en algún tiempo, en algún momento, se llegará al, al punto final, se llegará al principio. Y si comienza por el principio, en algún tiempo, en algún momento, se llegará al punto final. Supongo que si lo importante es no desearlo, sino más bien fabricarlo, lo relevante se encuentra en sentirlo. Las historias, algunas deseadas, otras fabricadas, que caminan estos pasillos por esos laberintos, son todas voluntades de vivirse. Pensaba y pensaba y no dejaba de pensar, ¿qué hará que esto sea lo que es? Nada menos que un laberinto, algo para construir, que se va construyendo a medida en que avanzas paso a paso, renaciendo. Un pasillo angosto, con el techo alto, interminable, no tendría sentido alguno. A algún lado ha de llevar, pero ¿a dónde? Algo para sentir, pensé. Si no, ¿qué gracia tiene la gracia? Las criaturas que habitan estos pasajes no dejan de ser menos sorprendentes. Muchas de ellas
Llevan años en silencio. Pueden enumerar cada una de las baldosas que en algún tiempo les fueron desconocidas. También las hay unas a las cuales les pertenece. Las voces de las paredes coníferas impenetrables son los frutos bondadosos a los ojos de las criaturas que los consideran. Pensaba y no dejaba de pensar, si algo de vivir, lo viviré. Pensé que tocar el cuerpo de una mujer sin sentido alguno más que el deseo de un infierno, deja vicio y resulta efímero, va dejando sordo a quien se atreve, como si las frondosas, coníferas paredes del laberinto acallaran y enseguecida por el infernal deseo que no logra saciarse de sí misma, se perdiese la cuenta de las baldosas que se, pisa, que se pisan al caminar. Pero pensaba, yo que y pen- pero pensaba, yo pensaba lo que podía, pensaba si algo de vivir, lo viviré. Si algún tiempo en algún lugar los caminos, los caminitos por los que voy se cerraran a mi espalda, estoy seguro, la memoria de los elefantes con- contarían mis historias, dejando impregnadas las baldosas del todo del silencio, eco de mis esencias pensativas. Me pregunto si estos pasajes que se presentan tan distinguidos entre sí, algunos caprichosos en su encanto, superficiales a las almas que las recorren, otros sencillos, simples en su belleza, insondiables por naturaleza, son producto de la casualidad o llamadas a nacer en sí mismos, por sí mismos, a la necesidad de ser edificados a cada uno a su tiempo en algún momento. Yo recuerdo haber caminado por el Parque Central en Nueva York, lagos, árboles y puentecillos, caminitos serpenteantes, un laberinto sin paredes, es lo que recuerdo. Al salir del Parque Central, encontrarme con pasillos para enormes. En el corazón de estos pasillos, un toro de hierro furioso, imponente. Pasillos centrados por pequeñas líneas que los dividen, ecuánimes, como si el tránsito a sus lados tuviese vida. Yo mordí la gran manzana con vida propia y no futurista, sino amo y señor. Me pregunto y no dejo de preguntarme si en realidad las paredes de los lugares cuales fueran, en realidad guardan la indiferencia que aparentan. No sé si las habrá pasado de entrar a un sitio, si es que es es digno de llamarse sitio o simplemente lugar. La vida del lugar se encuentra plasmado en las paredes. Eso es lo que puedo decir de vos cuando las paredes hablan. Mis ojos, al caminar por tus paredes, se detienen en estrechos pasajes que alguna vez, algún tiempo, anduvieron tus pies. Me hace pensar que yo también
Caminé algunos pocos, muchos caminos que mi suerte me puso enfrente, en los cuales decidí avanzar, detenerme, retroceder. Hoy soy tanto como puedo ser, como creo fabricar mi paraíso. He dejado de desear, aprendido a pasar desapercibido si lo que mis ojos pueden ver no es el resultado de lo que mis intenciones fabrican. Sin pena ni gloria, creo re- regresar por donde vine y renacer en el intento de mandarme en la picada, paralela, horizontal, oblicua, perpendicular a las demás, humano, en fin, en eso queda mi interés. Yo caminé sobre paredes de adobe, anchos senderos, vestigios perdidos en los laberintos fértiles del presente. Escalé torres de vino, paredes de ladrillo carcomidas por el viento, las escalé con- como a palestras hasta llegar a escalera de caracol que me llevaron hasta puerta secreta de hierro fundido. Probé el vino añejo de fondo dulce, con mano firme y corazón libre. Supe lo que es estar en la cima sin dudarlo y tocar el sol, y aún hoy sigue oculto semejante arquitectura e ingeniería, laberintos y pasillos tras el brillo de mis ojos. Bien sé yo que no desemboca el río en el mar sin dejar huella al pasar. Pienso, y entre tanto que pienso, siento que se me hace tarde. Pero ¿cómo tarde? ¿Tarde para qué? ¿Cómo se puede ser tarde cuando estás por entrar a un laberinto, a un pasillo, si es que no llevas dentro ya un buen tiempo? Es temprano por la mañana y me pienso en el corazón del laberinto, en medio del pasillo, tomando unos buenos mates para variar. No sé si busco un atajo, pero sé yo que curva se encuentra detrás de alguna de las paredes que se pueden observar. Cuántas baldosas hasta el final del pasillo. Me doy cuenta que si lo supiere, el tiempo no dejaría de ser una molestia y acaso buscaría empezar de nuevo, entrar por otra puerta, una desconocida, volver al principio del pasillo, pero no lo sé, no sé qué curva viene, qué puerta es la que debo atravesar, cuántas baldosas quedan. Estoy como al principio, en el corazón de todo esto. Y no sé mañana, pero hoy estoy contento de no saberlo, de no saber hacia dónde me llevan tres, acaso cuatro baldosas más, a dónde han de llevarme a sentir. Ya he caminado por otros laberintos
otros pasillos, solo que a diferencia de los demás, este lo fabriqué yo, tiene pasajes de hormigón, de tabiques sólidos donde refugiarme si así lo requiere el mal tiempo, coníferas regadas con mis sudor que invitan a detenerse, disfrutar de un cálido día. A medida avanzo, que avancé, siempre me dirigí hacia la izquierda, sí, hacia donde tira el corazón, dejando mis, a mis espaldas mi diestra. A veces pienso que lo conozco tan bien que puedo adivinar lo que vendrá, pero como adelantarse al sentimiento, y es cuando me doy cuenta que aunque yo lo construí, no sé ni a dónde empieza ni a dónde termina, pero como desvirtuar la libertad, evadiendo lo que es imposible, evadir lo incierto, tus proposiciones singulares, son todas voluntades de dividirse. Quizás en mi naturaleza, quizás en mi intuición despierta, nunca, en mi intuición despierta, nunca busque la huella ajena. Será por eso que me reencuentro a mí mismo, intentando cada vez que avanzo, retrocedo o me detengo en en una nueva baldosa. Al avanzar por estos laberintos me doy cuenta de los cariños y el esfuerzo con el que están edificados, conti- con continuidad del ayer, ahora, que los tendones de mi guitarra reposan sobre una madera, ahora que mi pensamiento es tinta, ahora que mis espejismos se plasman, soy lienzo dictado por el eco de mi corazón, silencio que guarda mi silencio. Abre, abre los ojos abrí los ojos cuando pensaba, o abre los ojos cuando pensaba que los llevaba abiertos, y se enciende la luz del pasillo oscuro por el que venía para encontrarse con el espejo de la conciencia, y recorre la más íntima por ínfima, la esencia del sentimiento y identidad se encuentra en la memoria de los recovecos del laberinto que lo trajo a este sentido. Alguna vez alguien me dijo que la mente es muy poderosa. Yo me doy cuenta que más poderoso es el corazón, que todo siente y no busca sacar ventaja de destino. Se podrá dar cuenta uno con mucha experiencia que en sus pasajes, pasillos da de baldosas negras, baldosas blancas, va tiñendo de rojo sentido su andar errante o su andar acertado.
El primer andar, el andar, el primer andar lo llevará por oscuras nieblas, por densas, a dolor punzante, por vivido, el en algún pasaje de estos laberintos, perdidos no, pero no por eso olvidados, como quien no escapa a buscar renacer de nuevo, de nuevo con virtud, como quien busca escapar de la espesa niebla que lo envuelve en algún pasaje de estos pasillos, perdidos en algún laberinto de estos sentidos. Perdona el corazón con olvido, pero no antes de sentirse vivido. El segundo instante, el segundo instante, por acierto, suele ser siempre inocente por sentido, es un camino hacia el encuentro de sí mismos, un paso a ciegas en el latido in- intento de la expresión, de andar estos laberintos sin tiempo y sin más razón que la que se siente, dueña de sí misma, la del corazón, la cual no será entendida sin sentimiento. Me pienso, hoy tendien, detenido en el tiempo, recordando los recorridos y alcanzar lo inalcanzable del todo, con una sencillez de que tomó lo suyo porque así lo sintió, porque así lo siente. Pienso y no dejo de pensar que no me parecen menos sorprendentes los caminos del que toma lo suyo porque así lo siente, que el que en su recorrido espera ser encontrado en estos laberintos de vida, encontrado como quien encuentra lo suyo fabricado en algún tiempo, en algún momento, para, para por la preponderancia del cariño de renacer en el acierto del sentido por propio, sin nunca o en escasas oportunidades haberse detenido a, a reclamarle a la sabiduría una baldosa, un pasaje que nunca conquistó y reclamar al final del juego con el deseo de reconocer los, las curvas del laberinto no, no conquistado y en lo efímero de este deseo morir en un final ajeno, como un parpadeo de ambición, dar un salto hacia el vacío de una baldosa en algún pasillo nunca fabricado. Lo pienso y no dejo de pensar que me doy cuenta lo oportuno que se han presentado los caminos frente a mis pies, al punto de querer y habitar el presente como el todo, latido de corazones, en, en expresiones de sentir. Yo ya he renacido en estos laberintos, caminos, muchas, algunas, ningunas veces,
vencido, pero nunca rendido, siempre dispuesto a renacer. Será por eso que siempre renazco. Estos pasillos, estos laberintos han sabido ser cada instante, a cada tiempo, entendidos por mí. Animal que se siente en libertad, quizás en alguna oportunidad apremiado, nunca lo suficiente como para que se refleje en sus ojos la nada de no ser. Puede que en alguna oportunidad se haya escuchado el silencio, ni siquiera pensado, habrá sido mi alma contemplando su ser, no permitir que el viento que se levanta en algunas noches se lleve las palabras, no aquellas que guardan razón, y así de esta manera la puerta de algún laberinto, de algún pasillo, en un tiempo más de, de vida o por sentido, por atropellado, me lleve a una cadencia que repose sutil sobre una nueva baldosa, en algún nuevo pasaje, voluntades de vivirse en algún tiempo, en algún momento. Bueno, ya llevamos 27 minutos de grabación. Esta es la poesía de unas hojas más, pero vamos a ver ya hasta acá. Esta ha sido 1.000.000. Podríamos escuchar un poco de música, ¿no? 1.000.000.7 Antigua, Casa, Rivas, Lubreria y JazZ. No solamente leo mal, sino que además está escrito con la máquina de escribir, no le he pasado todavía. Así que cuesta entender una huella de la máquina. Vamos a poner algo de jazz, sí, bien, bien. Podríamos escuchar este video, a ver qué dice. Son historias elegidas un poco de todo, no son cronológicas en realidad, pero no porque además no se trata de 366 historias, tendríamos que quedar por nuestros años y eso me haría siendo bastante aburrido. Simplemente son algunas historias desagradables, como esta de Serbia. En 1887 nació ahora el día de hoy, en el 11, Salta, norte argentino. El hombre que fue Salta, Juan Carlos Lama, fundador de la dinastía. Según dicen los visibles, en la película por a bigote, como se llamaban en aquellas comarcas. Lento. Vamos a escuchar el de limpio. Tiene poco volumen, se le encuentra poco volumen, no sé por qué. Estuve pintando un cuadro que le llamé Eduardo Los sueños de Eduardo y Matías, por Galeano. Está bueno el cuadro.
Aparte que terminé el cuadro y me acosté a dormir, pero dejé la computadora andando. Y me desperté escuchando los relatos de Galeano. Y no podía creer, había entrado, estaba soñando despierto. Es impresionante lo que algunos de los relatos que tienen son fantásticos. Así que así titula el cuadro. El sol es negro y tiene rayitos rojos. Es muy viejo. Estamos escuchando música muy linda. No sé si se puede decir o no quién estamos escuchando, porque de otra nos cortan el video y quiero que se escuche esta poesía. Así que vamos a cortar ahora. Bueno, Antigua, Casa, Rivas, Lubreria, JazZ, por 1.000.7. Si no nos vemos, nos olfateamos. Si nos olfateamos, nos escuchamos.